Ustedes ya saben cómo el mundo fue capaz, en 2 desastres en el siglo XX, de asimilar la revolución industrial. No caigamos en el error de provocar nuevos desastres por no saber asimilar esta nueva revolución de manera solitaria. Y José Martí sigue presente. Y para que vean que sigue presente, y con esto acabo, he seleccionado poquito de los versos sencillos. Y si después de leerlo ustedes piensan que José Martí no está presente, nos vamos todos de aquí. Yo sé de un penal profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la condena del mundo. Bueno, no caminemos hacia la condena. Las puertas de cada nación deben estar abiertas a la libertad fecundante y la legítima de todos los pueblos. Las manos de cada nación deben estar libres para desenvolver sin trabas el país con arreglo a su naturaleza distintiva y a sus elementos propios. Los niños son la esperanza del mundo. Las escuelas y las universidades deben ser como torres de vigía para el consejo y para la prevención, con el fin de no ir a remolque de los acontecimientos. Conocer para prever, prever para prevenir. Nuestra responsabilidad es con todos los jóvenes. Ahora es cada vez más difícil distinguir entre lo cierto y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo auténtico y lo mentiroso. Los ciudadanos están desconcertados por estas ráfagas de verdades emocionales, de verdades ficticias, de verdades disfrazadas. Es un problema, no nos engañemos, que no será fácil de resolver, no tenemos la solución. Sin embargo, la historia nos enseña que cuando desaparece la verdad, lo más probable es que también muy pronto desaparezca la libertad. El envejecimiento y la despoblación son fenómenos globales. La fertilidad humana está por debajo de las tasas de sustitución en casi todas las regiones desarrolladas y las poblaciones están estables o están aumentando en estas áreas solamente debido al ritmo y a los efectos de la migración. Esto no es sostenible a nivel global. Si algo se debe abandonar es esa mentalidad del crecimiento de la humanidad a cualquier precio. Sus bases filosóficas, su superestructura legal, sus mecanismos económicos. Necesitamos una sociedad en la que los humanos no competan con los mercados económicos en antagonismo mutuo. Yo creo que se hace necesaria la conciencia y la participación de los agentes sociales, en colaboración con el Estado, en la definición del modelo territorial. Tenemos que plantearnos qué modelo territorial queremos, qué modelo de ordenación y de gestión del territorio queremos. Voy acabando. Tenemos que dar respuestas a esos problemas de cohesión territorial, que son demográficos, que son económicos. Tenemos que hablar de indicadores de cohesión, volver a retomar el tema de los indicadores, y para lo cual yo creo que las 4 esferas del desarrollo territorial, que es la esfera que representamos algunos, la esfera académica, la esfera técnica, la esfera política y la esfera de los agentes sociales y económicos, esas esferas de alguna forma deberían de alinearse en función de un mismo objetivo. Bueno, vengo de Laponia, de la zona más al norte de la Unión Europea. Nuestra región es muy vasta, es muy amplia. Toda el área mide más o menos unos 100.000 kilómetros cuadrados. Es del tamaño de 3 Bélgicas, más o menos. Tenemos 179.220 habitantes, lo cual arroja una densidad de menos de 2 personas por kilómetro cuadrado, de modo que la población está muy dispersa y se concentra en 2 ciudades grandes. Y apoyar a las comunidades locales aquí es todo un desafío, pero nos hemos unido con socios locales para tratar de revertir este declive de la población. En el censo de 2011 registramos el primer aumento de población durante varios años, durante varias décadas, y una reducción de la tasa de decrecimiento de Harris.
crecimiento en todo el archipiélago de las Hébridas exteriores y reducción de la tasa de decrecimiento en Harris. Por ejemplo, en Harris hemos hecho un proyecto para crear viviendas sostenibles y asequibles. Hemos también hemos hecho promociones inmobiliarias en zonas que hemos reclamado en el año 2005, donde antes había una destilería. Que decías, está muy bien, todo el mundo se nos llena la palabra, el mundo rural, el pueblo y tal, pero es que nadie quiere. Todos lo proponemos, los que estamos en política, pero todos vivimos en la capital, la mayoría. Salvo los alcaldes, iba a decir, incluso muchas diputaciones, muchos funcionarios, porque es la libertad, es lo que hay. Pero sí que hay que garantizar esas condiciones y hay que ir también un poco dignificando el medio rural. Porque efectivamente yo creo que ha habido ahí, no sé, parece que lo moderno es la ciudad, lo del pueblo está como muy... Algo parecido, con esto se que acabo, a lo que ha ocurrido años atrás con la formación profesional. Por Dios, el que no vale a la formación profesional, el que no vale para otra cosa se queda en el pueblo y los hermanos listos se van a la capital, ¿no? Hay un tema cultural, sociológico muy importante en el que tenemos que trabajar todas las administraciones para dignificar también, que tiene muchísimas ventajas, pero cada uno, digamos, que las aprecie y por tanto puede ver dónde queda. Bien, finalizo ya y luego ya en el debate se da una pregunta. Muchas gracias. Hay que buscar nuevas oportunidades para los espacios vacíos, en encrucijadas saturadas. Atención, nosotros no estamos en el vacío absoluto, estamos en cruces en los que hay mucha población. Y yo creo que hay que analizar esas oportunidades de un espacio vacío en encrucijadas saturadas, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecen? ¿Qué modelos territoriales sostenibles podemos dar, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que adaptar a la realidad demográfica? Atención, un proceso de reversión demográfica es cuestión de décadas. Ahora tenemos que asumir la irreversibilidad de algunos espacios. Sino que es cómo nos podemos adaptar a las circunstancias que están llegando y que están quedando en bastante evidencia. Hacerlo con rigor, o sea, nos tenemos que criticar, señalarnos nuestros puntos falsos, dejar de quedarnos en función del aplauso y estar abiertos a lo que cuentan de otra disciplina, introducir la crítica, introducir esa sensibilidad que decía que creo que la literatura ha sabido hacer lo que los académicos no hemos sabido, contextualizar porque lo que funciona bien en un territorio no funciona en otro, abandonar esa idea de tengo el modelo, tengo la clave, porque trabajamos con teorías o modelos que hay que contextualizar, que hay que adaptar. Porque el canal de Panamá, como ustedes saben, no es un canal a nivel, es un canal de esclusas que depende del funcionamiento de una gigantesca cuenca hidrográfica para abastecerse de agua. Y es en esa misma cuenca hidrográfica de la que dependen 8 de cada 10 dólares generados en la economía panameña donde se está produciendo el asentamiento de más de la mitad de la población del país. Que si uno quiere buscar una contradicción socioambiental, demográfica, póngale como quiera, ahí está. Tal como está organizado el país, con la economía que realmente tenemos, esta situación nos impide aprovechar todos los recursos de la posición geográfica, la población, otros recursos, etcétera, para estabilizar y quizás hacer sostenible el desarrollo de Panamá. Y Yucatán es el único estado de México y quizás uno de los pocos lugares de América Latina, y me atrevería a decir del mundo, que prohibió el cultivo de transgénicos. O sea, en nuestro estado está prohibido el uso de transgénicos como una medida cautelar para evitar que la población primero se contamine de todo lo que contienen los transgénicos, que no lo tengo que explicar aquí, pero son de consecuencias fatales, pero además que daña el medio ambiente e impide que se pueda desarrollar una agricultura sana como se había desarrollado durante 3.500 años. Luego, el gobierno del estado también declaró el 16% del territorio estatal área protegida. República Dominicana es el país de crecimiento económico promedio del Producto Interno Bruto más importante de toda América Latina en los últimos 50 años. 5% promedio anual durante 50 años consecutivos. Ahora, al mismo tiempo es un país de mucha pobreza, porque ese crecimiento económico es un crecimiento sumamente excluyente, riqueza muy concentrada, es un sistema en el que se generan riquezas, se concentra la
riqueza, se concentra el producto de ese crecimiento y se reproduce la pobreza. Es un país que las estadísticas hasta hace 10 años indicaban que el 10% de la población dominicana estaba por debajo de los umbrales de pobreza. Un tema interesante y actual que recorre la mentalidad en Cuba y la conciencia en Cuba actualmente, que es la agroecología. La agroecología como herramienta de liberación. Eso también es muy importante, porque se practica mucho, por ejemplo, en las cooperativas. La CCS, que es la nueva cooperativa ahora más difundida, que es la forma más simple de cooperativa, con pocas obligaciones. Hay que potenciar un modelo de financiación que tenga en consideración las características de los espacios e integre las diferentes escalas de las administraciones y de las empresas. Y todo esto, sobre todo, como decía Ignacio Ramonet, para concluir, porque hay que luchar para desarrollar acciones constructivas que eviten los tambores de la pérdida de libertad. Y el control inteligente está basado en la creación de sistemas de control, monitoreo y supervisión en sistemas bioinspirados, como son las redes neuronales artificiales, la lógica difusa o la combinación de alguna de ellas, y de ahí que esa sea una de las principales motivaciones de estar aquí en esta tarde, además de integrarme al grupo, ¿no?, que tiene que ver con el Consejo Mundial del Proyecto José Martí. Se necesita encontrar los diversos modos desde donde de cada lugar, desde cada país, desde las instituciones internacionales, se piense en el desarrollo humano. Por ello, el encuentro y acuerdo en las dimensiones política, económica, territorial y cultural es el desafío. Se necesita comprender que la ampliación de los derechos sociales es la ampliación de los derechos humanos. Y por eso que Estados Unidos está tan nervioso ahora, la administración, los grupos dominantes, ¿verdad? Y ahí voy a la segunda constante, ¿verdad? La primera, la doctrina Monroe. La segunda, el ataque sistemático a cualquier tentativa de que haya procesos de unificación, de coordinación, de unión en los países al sur del río Bravo. Eso es algo absolutamente inadmisible, ¿verdad? Ya el boicot que le hizo el gobierno de los Estados Unidos al Congreso Anfictiónico de 1826, estamos hablando. Y hoy nosotros queremos resgatar nuestros proyectos liberadores. No hay otro camino si no resgatamos la historicidad del tiempo. Si no imprimimos en la conciencia de las nuevas generaciones un proyecto histórico. Todos ellos están en la españolidad espiritual de José Martí, ese cubano de hidalguía, como la del Quijote, y de lealtad, como la de Sancho. Este es José Martí, en la primera fotografía, así era José Martí en Zaragoza. Esta foto está hecha en México, en el mes de julio del año, a los 6 meses de marchar de Zaragoza. Esta es la imagen. Cuando hablamos de José Martí nos referimos más bien a esa otra imagen, también hecha en México. Esta primera es en el establecimiento de Figueroa. Era, creo que, por lo que he leído, el mejor establecimiento fotográfico de México capital, y está dedicada a Rosario de la Peña. 18 meses, 1 año y medio, él realizó 2 carreras, ¿no? Filosofía y letras, y luego derecho. Eso es una sensacional. Por eso siempre José Martí pone en énfasis la educación, la importancia de educación, ¿no? Con toda esta base, entiendo que José Martí logró explicar la situación de Cuba y a su vez divulgó las razones de la guerra cubana por la independencia. Con el mismo ímpetu preparó las mentalidades para defender el ideal frente a las imposiciones de poder. El legado pedagógico martiano, al mismo tiempo que declara la educación como un derecho y deber humano y que debe estar vinculada a la época, a la vida, a la transformación social, a la felicidad del hombre, supo sacar a la luz la piedra angular de la pedagogía que se necesita en este siglo de tanta confusión, crisis y pérdidas de valores. Que ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba
que se extiendan por las Antillas, los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Es un proyecto educativo, cultural, de solidaridad y de un profundo humanismo.